Bienvenidos a otro estudio de las trompetas del Apocalipsis. Hoy vamos a ver los tiempos apocalípticos de las trompetas. ¿Puede Dios adelantarse en periodos definidos de tiempo? Eso es lo que encontramos en muchas profecías de la Biblia. En este libro, Los tiempos apocalípticos del santuario, analizo muchas fechas proféticas. Entre los números que ustedes pueden ver aquí están 2370 semanas o 490 años. Hay también otras profecías indicando 1260 y 1290 años, etc. Es admirable cómo Dios puede predecir el futuro. Cuando nosotros consideramos este aspecto, debemos reconocer que Dios tiene una capacidad para predecir el futuro y adelantarse a los eventos de la historia. Debía asombrarnos este hecho, siendo que se adelanta en millones y millones de años luz al movimiento de millones y millones de planetas, soles y galaxias. Es un Dios tan grande que no puede entrar en nuestra cabeza, en nuestra mente. En Isaías 46:10 dice Dios a través de su profeta: yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Una vez que se introdujo el pecado, Dios dio una especie de tiempo a este mundo para revelar su fruto nefasto, pero también para revelar su plan de salvación. Y en ese plan, Él no le permitiría a Satanás avanzar más de lo indicado, ni tampoco podrían los hombres pasar los límites que Dios determinó. De manera que no se trata simplemente aquí, al considerar la anticipación profética divina a los hechos futuros de la historia, no se trata simplemente de la capacidad de predecir el futuro, sino más aún de planificar y de dirigir, controlar y dirigir este mundo para que no vaya más allá de lo que Él determinó. Hay dos ondas expansivas musulmanes que duran 5 meses. Cuando nosotros consideramos esto en la quinta trompeta, ya estuvimos viendo la quinta y sexta trompetas y su cumplimiento, pero ahora veremos las fechas. Vemos que hay dos ondas expansivas. En Apocalipsis 9, versículos 5 y 6, dice: se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos por 5 meses. Y vamos a los versículos 10 y 11 y dice: tenían poder para atormentar por 5 meses. Vemos aquí que hay dos períodos de 5 meses en los cuales se enmarca este juicio divino contra un mundo cristiano apóstata en el Sacro Imperio Romano más definidamente, y también ligado al Imperio Romano Oriental. Veamos también en Apocalipsis 9, versículo 6 ahora: la agonía que sufrieron era semejante al aguijón de un escorpión cuando hiere a un hombre. Y en el versículo 10 vuelve a decir algo semejante: tenían colas y aguijones como escorpiones, y en sus colas tienen poder para atormentar. Y hay un tercer aspecto en esta segunda onda expansiva. Se llamaría el que dirigiría a esta nueva ola de invasiones islámicas. Tendrían un rey, se lo llamaría rey, sería destructor. Ese sería el nombre, destructor. El tormento que duraría 5 meses, sería un tormento por 5 meses, y esto se repite 2 veces.
y tiene que ver con el primer ay. Recordemos que la quinta, la sexta y la séptima trompeta son 3 ayes contra el mundo apóstata. En primer lugar, vemos la cruzada sarracena que duró 5 meses de años, y la segunda tiene que ver con la cruzada otomana que duró también 5 meses de años. ¿Cómo enmarcamos en las fechas, en la historia, estos periodos de 150 años literales, 5 meses de años simbólicos? La primera predicación de Mahoma se dio en el año 612. Fue un discurso inflamatorio que iba a permitir lanzar ejércitos invasivos contra el mundo infiel. Desde el año 612, 150 años nos llevan al año 762. ¿Qué pasó entonces? El 30 de julio del año 762 se funda Bagdad, la capital del Imperio Otomano, por el califa al-Mansur. Aquí vemos el palacio abásida. Bueno, la caída de los umayyas y la muda del califato a Bagdad, nos dicen los historiadores, marca el fin de la primera era de la historia musulmana. En Bagdad entró un nuevo espíritu. Así que vemos que hay desde el año 612 hasta 150 años después, vemos allí el cumplimiento de una tendencia más definidamente. Bagdad fue llamada Dar es Salam, casa de paz, y se inicia un nuevo espíritu. Pero desde la perspectiva militar nosotros podemos ver que la primera expedición militar que se dio en el año 632 fue por Abu Bekr. Bajo el dominio de Abu Bekr se dieron los primeros avances, nos dicen los historiadores. Por primera vez el Islam llegó a ser una fuerza política y militar a través de Arabia. Esto lo dicen las enciclopedias históricas. 150 años más tarde nosotros llegamos al año 782. ¿Qué nos dice la historia? Harún ar-Rashid, que para ese entonces era general de los sarracenos, a través del ejército abásido llegó por primera y última vez a las costas del Bósforo, frente a Constantinopla, la capital del Imperio Romano Oriental. Harún ar-Rashid intercambia embajadas después con Carlomagno y el Imperio Bizantino. Se considera generalmente el reino de Harún ar-Rashid, nos dicen los historiadores, como el apogeo del poder abásido. Pero en ese tiempo cuando se ven los primeros portentos de declinación. Y Harún ar-Rashid va a dividir ese imperio que se logró formar entre sus hijos y se iba a debilitar. Otro historiador: el califato alcanzó su cima de poder, riqueza y cultura en su tiempo, pero si su reino coincidió con una curva histórica, tuvo que ver personalmente más con la caída que con el ascenso. Estamos haciendo hablar a historiadores de una manera objetiva, porque esos historiadores no saben nada de profecía, pero confirman inconscientemente lo que la Biblia decía. Y él dividió su reino entre sus hijos, debilitando así su califato. Desde el año 632 hasta el año 782 son 150 años. La primera expansión con los sarracenos podemos verla representada en este mapa, desde el año 632 al 782. Y la segunda expansión a través de los turcos otomanos se daría desde 1299
a 1449. Pienso que todos tenemos en mente que hay dos periodos de 5 meses proféticos, 150 años. En 1299, ¿qué pasó? Se funda el Imperio Otomano en ese año. Ese dato es reconocido por todos. En principio, cuando ustedes van a Turquía, las guías turísticas o los panfletos que les dan muestran que fue fundado ese imperio en el año 1299. Y Otman significa quiebra huesos. Fue el fundador de este imperio. 150 años más tarde llegamos al año 1449. ¿Qué ocurre? El sultán turco autoriza la coronación de Constantino IX, el último emperador bizantino, es decir, el último emperador de Roma Oriental. Vemos en esta fecha que se ha elegido que hay un principio que se sienta. Ese futuro emperador pide autorización al sultán para ser coronado. Ese es un acto de sumisión, de pérdida en cierta medida de soberanía. Apocalipsis 9:12 dice, el primer ay pasó. Los otros 2 ayes están para venir. Es decir, las otras 2 trompetas. La sexta trompeta nos había dejado en una época anterior, en principio al tiempo del fin, porque la voz sale de entre los cuernos que están sobre el altar de oro. Y recordemos que es en la séptima trompeta que se abre la puerta al lugar santísimo, al juicio y a la conclusión, no solo del juicio también, sino de las trompetas. La voz celestial proviene aún de los 4 cuernos del altar de oro, de donde se responde al clamor de los mártires por justicia. Esto es importante destacar porque la séptima trompeta nos conecta al arca del pacto en el lugar santísimo. En otras palabras, las fechas de la sexta trompeta preceden al juicio que tiene lugar en el lugar santísimo en el tiempo del fin. ¿Qué dice la sexta trompeta? Fueron sueltos los 4 ángeles que estaban listos para matar por 1 hora y día y mes y año. Ahora, esto se puede traducir de distintas maneras si tomamos en cuenta algunas alternativas del griego bíblico. Fueron sueltos los 4 ángeles para esta misma hora, es decir, esta hora de juicio correspondiente a la sexta trompeta, enmarcaría todo el tiempo de la sexta trompeta. Un día, un mes y un año. O, de una manera parecida, fueron sueltos los 4 ángeles para esta hora de juicio de la sexta trompeta. Esto es un día, un mes y un año. La mayoría de los protestantes desde varios siglos, antes que expirase este periodo de tiempo, entendieron esto como una prolongación de tiempo. Veamos de qué manera. Fueron liberados los 4 ángeles que estaban listos para matar por 1 hora, un día, un mes y un año. Día, mes y año. El año representa 360 días. Sabemos que astronómicamente son 365 días y unas horas, pero para propósitos proféticos, la Biblia enmarca en 360 días. Ellos solían agregar un mes bisiesto cada cierta cantidad de años para ajustar el calendario lunar al solar. Pero en materia profética, y no podemos entrar en detalles en todos los pormenores, son 360 días que representan 360 años. Esto ocurre
en una época donde todavía vivimos bajo la dispensación cristiana, donde se dan realidades, pero donde se dan profecías que tienen fechas proféticas simbólicas. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 que solo cuando termine este mundo y nos encontremos delante de Dios, cesarán las profecías y veremos cara a cara. Por eso los 1000 años son literales al final, pero acá está proyectado esto en forma simbólica. Un mes, 30 días equivale a 30 años, un día equivale a un año y una hora equivale a 15 días. Algunos han querido darle a la hora una dimensión profética. Otros piensan que la hora no tiene dimensión profética y refiere una época, definidamente, y es la época del juicio correspondiente a la sexta trompeta. 360 días más 30 días o años más un año nos da un total de 391 años y los que agregan 15 días le agregan 15 días por esa hora profética. Ese sería el periodo de tiempo que tendría los turcos otomanos para cumplir su papel de juicio contra Roma, la Roma apóstata, contra el Sacro Imperio Romano también. Constantino Paleólogo recibe en el año 1449, recibe del sultán turco la autorización para ser coronado como emperador. A fin de diciembre él había pedido autorización y le llega esa información el 6 de enero de 1449. Y la sumisión turca en 1840 llamó la atención del mundo a los altos poderes de Europa cuando aceptó sus condiciones para proteger su gobierno de los ataques del Pasha de Egipto que quería suplantar al imperio turco. De manera que aquí encontramos 391 años. Elena de White, en el libro El conflicto de los siglos, vivió en esa época y confirmó ese hecho más tarde cuando escribió que en el año 1840 otro cumplimiento notable de la profecía despertó gran interés. En la misma fecha especificada, Turquía, mediante sus embajadores, aceptó la protección de los poderes aliados de Europa y así se puso bajo el control de las naciones cristianas. El evento cumplió exactamente la predicción. Los mileritas que estaban expectantes del fin de varios cumplimientos proféticos, ahora quedaron impactados con ese cumplimiento que se dio incluso en la misma fecha. ¿Cuál fue la interpretación milerita? La quinta trompeta duraría 150 años y la sexta trompeta 391 años más 15 días. El 27 de julio de 1299 se da la primera batalla significativa, la batalla de Bafeo. Y 541 años, que se suman de 391 a 150 años, nos lleva al 11 de agosto de 1840. Y 2 años antes ya estuvieron anticipando que algo iba a ocurrir, especialmente en relación con el Imperio Turco. Estuvieron especulando algunas distintas propuestas hasta que se dio algo notable. Fueron soltados en 1449 contra Roma occidental, contra el Sacro Imperio Romano. La expansión turca se da contra los poderes occidentales, pero luego vemos la sumisión turca a los poderes occidentales y la intromisión cada vez más en los asuntos de ese imperio de parte de Europa, de esos poderes occidentales. Ahora, ¿cuándo ubicar la batalla de Bafeo? El famoso historiador inglés Edward Gibbon ubicó esa batalla
en el 27 de julio de 1299. Pero unos años más tarde, el historiador orientalista alemán Joseph von Hammer la ubicó el 27 de julio de 1301 o 1302. Y desde entonces los historiadores han estado algo divididos sobre ese aspecto. Un estudio a fondo de las propuestas y problemas de Joseph von Hammer nos muestra que, en primer lugar, identificó equivocadamente Koyun-Jizar con Bafeo. Y además no se ofrece una fecha para la batalla de Koyun-Jizar. Y la descripción de ambas batallas, la que da un historiador contemporáneo griego, no coincide con la batalla de Koyun-Jizar, de manera que ese es uno de los problemas de esa interpretación de von Hammer. Además, von Hammer no se dio cuenta que al describir la batalla de Bafeo, Pachimeres, el historiador griego contemporáneo, volvió al año 1299. Esto tiene hasta confirmación astronómica hoy, porque cuenta de lo que ocurrió en determinado día, en un viernes, y cuando uno va a ver la fiesta ortodoxa que se da en esa época, en ese día exacto, coincide solo con el año 1299. En tercer lugar, von Hammer no tuvo en cuenta la cronología griega de Grégoras, quien confirma el 27 de julio de 1299 como la fecha correcta. Yo no puedo considerar todos los detalles aquí, pero para que no se confundan a veces yendo a algunos u otros libros de historia, les refiero esto. Más detalles podrán encontrarlos en el libro que les mencioné al principio de esta conferencia. Vamos a los historiadores y qué nos dicen sobre lo que pasó en el año 1840. Dicen, el edicto de Gulcaney y las reformas marcaron el comienzo de la emancipación legal de las comunidades no legales del imperio, como lo eran las comunidades cristianas que siempre sufrían una opresión del imperio turco. El sultán Abdülmesil cambió el surco de la historia. Estuve en la biblioteca de Atlanta, una biblioteca de la universidad, y necesitaba trabajar directamente con libros de historia. Fui un día, no había luz, pude pasar libremente, no podía entrar en ninguna computadora y pregunté, ¿dónde está la sección de historia? Me dijeron en el 6º piso, 6º, 4º, ahora no recuerdo los detalles. Y fui por una escalera, llegué allí y estuve trabajando horas buscando material. Y quedé tan extasiado viendo los testimonios más recientes de la historia. Pero cuando salí había vuelto la luz y me pidieron para salir que muestre mi tarjeta que dan en la biblioteca. Le dije, ¿qué tarjeta? No, yo no tengo. ¿Y cómo entró acá? Y yo no sabía, no había nadie. ¿Y dónde estuve? Y estuve allá arriba. Pero ahí no puede ir usted. Bueno, ya tenía todos esos datos. Se enojó conmigo, pero yo no tenía más remedio que sonreír. Le dije, es la primera vez que yo vengo acá, pero fue providencial. Miren lo que dice una enciclopedia que acababa de escribirse y de Ankara, la capital moderna de Turquía. La Constitución Tanzimat es un momento crucial en la modernización otomana. Las premisas de la Constitución son realmente nuevas e importantes. Ahora no iba a ser gobernada Turquía simplemente por la voluntad de un sultán, sino que iba a haber
una constitución que se iba a asemejar a las constituciones que se habían estado levantando en Europa, en Occidente. Otro historiador dice, la puerta, es decir, la casa de gobierno del Imperio Otomano, había reaccionado a la amenaza de la intervención europea a favor de los súbditos cristianos maltratados por el gobierno al emitir el Hatti Sherif de 1839. Pero la cuádruple alianza de 1840, en la cual Austria y Prusia, pero no Francia, se habían unido con Inglaterra y Rusia para proteger la integridad del Imperio Otomano. También implicaba esa cuádruple alianza una solicitud extranjera no solicitada de intervención en los asuntos internos del imperio. Y miren ahora lo que dice este historiador. Desde entonces, la intervención europea se volvió una práctica regular. La corriente ahora no es del imperio turco hacia el Sacro Imperio Romano en Occidente, sino del mundo europeo, del mundo occidental, al mundo musulmán turco. Y entonces dice, desde entonces la intervención europea se volvió una práctica regular. El Imperio Otomano, al entrar en el concierto de los poderes europeos, había rendido su carácter específico de Estado musulmán. Es muy fuerte esta declaración histórica, pero está confirmada en tiempos recientes. Perdónenme que me entusiasme un poquito más y les lea otra de las tantas citas históricas que tengo en mi libro. Tengo además un libro disponible en inglés, me queda, sobre los sellos y las trompetas, donde doy todavía mayor información en algunos aspectos. Los signatarios que suscriben el documento ahora que le entregan al sultán de Turquía, Abdülmecid, los signatarios representantes de los 4 poderes que firmaron la convención concluida en Inglaterra el 15 de julio pasado, nos apresuramos a comunicar a su excelencia el ministro de Asuntos Extranjeros de la Puerta Sublime los informes que recibieron de sus respectivos cónsules en Egipto. Ellos aprovechan la oportunidad de repetir a la Puerta Sublime la más segura confirmación de la firme resolución de sus cortes. Cualquier contingencia que pueda ocurrir, los signatarios están completamente confiados en la creencia de que esta causa triunfará sobre todos los obstáculos y sobre todos los peligros. ¿Por qué le escribieron esto y le entregaron esto el 11 de agosto de 1840 al sultán turco? Bueno, The Morning Chronicle de Londres nos dice lo siguiente. La manera de aplicar la fuerza permanece aún sin declararse. Ni una nota entregada ayer por los 4 embajadores, y se refiere al 11 de agosto, en respuesta a la pregunta puesta a ellos por la puerta sobre el plan a ser adoptado en un evento tal, ni una nota arroja la menor luz sobre este punto. Simplemente establece que se hizo provisión y que no había necesidad para que el diván se alarme sobre cualquier contingencia que pudiera levantarse después. ¿Quiénes estaban al mando de la situación ahora? ¿El sultán Abdülmecid? No. Él debía someterse a esa decisión tomada por los 4 poderes europeos occidentales. Y debía confiarse a ellos. Los que eran los amos de la situación eran los europeos, no más ese sultán que estaba aceptando someterse a esas autoridades europeas. Y no le quedaba más remedio porque su imperio estaba ya por derrumbarse ante el Pasha de Egipto. 3 cosas claves suceden el 11 de agosto de 1840. El convoy Rifat Bey llega a Alejandría con la orden de los 4 poderes, de someterse a los 4 poderes. Le llega eso al Pasha de Egipto. El Pasha de Egipto sabía a qué venían.
De manera que unos 2 días antes se fue y mandó que cuando llegasen se pusiese en cuarentena al barco, porque antiguamente para evitar que entraran pestes, se los ponía en cuarentena los barcos antes de poder entrar, hasta que el Pashá de Egipto les diese la autorización. Pero la llegada de ese convoy causó, dicen los diarios, una gran sensación en Egipto, en Alejandría. ¿Por qué? Porque sabían que venían a requerir el sometimiento a las autoridades europeas. En segundo lugar, Sir Charles Napier aparece en Beirut el 11 de agosto de 1840 y ultima al gobernador de Siria a entregarse y a retirarse de allí sin esperar la respuesta del Pashá de Egipto. Y en ese mismo día, 11 de agosto de 1840, se asegura al sultán Abdülmecil en Turquía que sería protegido por las 4 naciones europeas. Eso aparece en la nota oficial de los representantes de los 4 poderes a la puerta. Y como él quería saber cómo iban a hacer en el caso de que el Pashá de Egipto se rebelara, ellos le dijeron que eso no le competía a él, sino a las naciones europeas. Él debía simplemente someterse a esas directivas que ya venían de Europa. Otro historiador. Los años 1840 a 1870 fueron en verdad revolucionarios al traer a Turquía y Europa en estrecho contacto y en suministrar las condiciones bajo las cuales Europa comenzaba a ejercer su influencia directamente. Este historiador no está hablando de profecías tampoco, pero está confirmando lo que ocurrió. Pasemos ahora, no podemos dedicar demasiado tiempo en los detalles. La hora del juicio de la sexta trompeta, algunos protestantes la ubicaron desde 1453 a 1844. Los historicistas de los siglos XVIII y XIX entendieron que los musulmanes habían sido retenidos durante siglos por Constantinopla y concluyeron que no fueron soltados hasta 1453 con la caída de Constantinopla. Por consiguiente, predijeron que el tiempo de juicio implicado en la sexta trompeta terminaría en 1844. Y entre los numerosos ejemplos podemos mencionar toda una lista que no vale la pena que aquí las mencionemos, simplemente están en mis libros y en esta diapositiva. Ahora, Josías Litch introdujo con Guillermo Miller un cambio en las fechas de la sexta trompeta. Mejoró la propuesta del Miller. En la quinta trompeta habría 150 años de 1299 a 1449. Y comenzaría con la batalla de Bafeo, ubicada el 27 de julio de 1299. Se vio allí la sumisión del emperador al sultán, como ya la mencionamos. La sexta trompeta duraría 391 años más 15 días, equivalente a la hora profética. Eso nos lleva de 1449 a 1840, más definidamente el 11 de agosto. Recordemos que en la quinta trompeta decía que se les iba a dar poder para atormentar, pero no para matar. Eso ya lo consideramos en otro tema anterior. Pero ahora se sueltan para matar, además de, por supuesto, atormentar. Y por eso vieron en ese lenguaje un elemento que los guiaba a unir los dos períodos. Se vio entonces la sumisión del sultán a los poderes occidentales, como acabamos de verlo. Pero veamos esa interpretación que muchos protestantes tuvieron siglos antes que se completara esta profecía. La caída de Constantinopla se dio el 29 de mayo de 1453. Y podemos ver un principio de escala corrediza, 1299 a 1449,
y de 1449 a 1840, pero también se puede ver de 1453, cuando cae Constantinopla, hasta 1844, cuando debía comenzar la séptima trompeta, que será el tema que consideraremos en el siguiente mensaje. Sueltos para matar, dice allí. ¿Qué ocurrió en 1844? Se promulgó la ley de apostasía. Strafford Canning, un celoso embajador protestante de Inglaterra, obtuvo de Turquía el edicto conocido como ley de apostasía. En ese edicto se declaraba que los cristianos no serían más muertos en su territorio, sueltos para matar. Ahora se termina con ese decreto, ese periodo de muerte que caía sobre los apóstatas cristianos. La Puerta Sublime se compromete a tomar medidas efectivas para impedir de ahora en adelante la ejecución y muerte de un cristiano apóstata. Recuerdo cuando estaba en la Universidad de Estrasburgo y tenía un vecino donde vivíamos que era musulmán, sirio especialmente. Y él me dijo: nosotros estamos de acuerdo con todos los derechos del hombre, menos uno. Y no lo podemos cambiar porque están los fundamentos. ¿Cuál es ese punto? Tiene que ver con la pena de muerte a un musulmán que apostata, que se hace cristiano o de otra fe. El punto más relevante de todo, que involucraba igualdad independientemente de la creencia, tenía que ver con libertad de convención religiosa del Islam a otra creencia. Eso es lo más asombroso. Para muchos historiadores ese fue un acto de humillación al sultán turco. Y los turcos se quejaron entonces diciendo que en sus territorios estaban teniendo hasta más libertad que en algunos países de Europa. De ahora en adelante el cristianismo no será tampoco insultado, dijo el 21 de marzo de 1844. No será tampoco insultado en mis dominios, ni serán los cristianos perseguidos por su religión. Además, el visir Mustafa Reshid Pasha, autor del Tanzimat, vasto plan de reformas o constitución, fue considerado el más grande estadista y occidentalizador del período de reforma. Veamos con este principio de escala corrediza los 391 años. En 1448, el último emperador de Constantinopla, el que iba a ser el último emperador, solicita del sultán turco la autorización para ser coronado. Y en 1839 se promulga un Tanzimat turco para complacer Europa. En 1449 se corona al emperador Constantino IX bajo la autorización del sultán. Y en 1840 se dan las condiciones europeas para proteger al imperio turco, que son aceptadas por el sultán Abdülmecil. En 1453 cae Constantinopla y ahora los turcos otomanos son sueltos para matar e imponer al sultán. Dejó de tener las características benignas que habían tenido los musulmanes sarracenos, los árabes sarracenos en la primera parte, benignas mezcladas con tormentos. Si las comparamos con lo que venía después, era por supuesto más benigno que lo otro. Y luego en 1844 se da la ley de apostasía, se prohíbe matar. 1/3 de los hombres fue muerto por las 3 plagas de fuego, humo y sulfuro que salían de sus bocas, dice Apocalipsis 9:18. ¿Y cómo podemos entender 1/3 de los hombres? Puede ser simplemente una figura para mostrar que no sería un juicio total. Pero es notable que había 3 poderes en lo que constituía el antiguo Imperio Romano.
Por un lado estaba el Sacro Imperio Romano con el papado a la cabeza, o un emperador que se puso después, como Carlos V y otros más, que estaban en Europa. Por otro lado estaba el Imperio Bizantino, que tenía que ver con Roma Oriental, con capital en Constantinopla. Y por otro lado el Imperio Musulmán. Pero el Imperio Bizantino desapareció a partir de 1453. Y ahora no existía más ese freno que por tantos años había estado resguardando como una segunda alternativa al Sacro Imperio Romano. Habría solo dos poderes medievales que ahora iban a permanecer: el Sacro Imperio Romano y el Imperio Otomano, que se mostrarían los rostros. Dice Apocalipsis 9, versículos 20 y 21 en relación con la sexta trompeta: los otros hombres que no habían sido muertos por estas plagas, Roma occidental, que es la que no desaparece, no se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, ni oír, ni cambiar, ni caminar. No se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus hurtos. En esta lámina podemos ver íconos ortodoxos. Ellos usaban cuadros, porque los musulmanes los criticaban de idólatras, y entonces en lugar de tener estatuas pensaron que podían aminorar la crítica poniendo cuadros. Pero en el lado occidental, que no estaba hasta ese entonces tan confrontado con la acusación de ser infieles de parte de los musulmanes, siguieron con las estatuillas, que son típicas de la Iglesia católica. Y tenemos que considerar una realidad: las naciones no prestan atención a los 6 juicios precedentes que Dios hizo caer a su Roma, después de este juicio de la sexta trompeta. Por el contrario, estamos viendo que las naciones se están uniendo para formalizar un imperio universal. Y la figura del pontificado romano, del Papa o Obispo de Roma, otra vez se está levantando. Iría a resucitar ese poder político. Y se lo ve mediando entre las naciones para buscar que haya relación entre unos y otros, una figura política internacional indiscutible. Pero Dios se opuso a lo largo de los siglos a que se formen grandes imperios universales, y por eso castigó al Imperio Romano al surgir otra vez el ansias de formar un imperio universal y que no se basará en los principios del Creador. Eso llevará a la crisis final y a la séptima trompeta, al juicio final de Dios. Al no prestar las naciones atención a esos 6 juicios pasados contra el imperio opresor de Roma en sus 2 distintas fases, ahora en su tercera fase, Dios es justificado en su corte celestial para derramar la séptima y última trompeta. Conocen estos muchachos sin duda. No sabían ellos, y no saben muchos musulmanes posteriores a estos, que quieren volver a formar califatos, que quieren volver a imponerse en el mundo. No saben que el tiempo musulmán ya pasó. No habrá una tercera ola expansiva. Desde 1840 y 44, los musulmanes están y continuarán estando ahora bajo las Naciones Unidas. Son ellos, las Naciones Unidas, que imperan. Lo que vemos son estallidos de furia de muchos musulmanes que todavía sueñan con el cumplimiento del Corán, de ponerlos, según presumió Mahoma, sobre toda otra religión en el mundo. Miren lo que llegó a decir Osama Bin Laden. Ya pasó, estará en el fondo del mar en algún lugar.
Hemos sufrido, dijo, y continuamos sufriendo por causa de las Naciones Unidas. Los que presumen ser líderes árabes y cuyos países son miembros de las Naciones Unidas son infieles que han traicionado al Corán y a la tradición del profeta porque decidieron rendirse a la legalidad internacional en lugar de rendirse al Corán. Quiero decirles de todas maneras que hay muchos musulmanes que son moderados y ellos explican que las expresiones más fuertes de Mahoma en el Corán se debieron a que en sus días no había un organismo internacional como las Naciones Unidas para arreglar los problemas y las tensiones entre las naciones, y por eso debieron recurrir a esos medios, algunos realmente atroces en el pasado. Pero hoy contamos con un organismo que nos protege y por eso ellos quieren mantener una línea moderada, considerando que algunas declaraciones del Corán no se aplican hoy porque es un contexto diferente. Pero otros musulmanes, los más radicales, quieren reaccionar a toda costa. La era musulmán ya pasó. Acá vemos al Papa Francisco con el primer ministro judío y el palestino y también un líder ortodoxo, buscando unificar, buscando establecer nexos de paz, de diálogo. Más recientemente ha estado tratando de mediar entre Estados Unidos y Cuba para que formalicen relaciones. Así que la figura del pontificado romano está volviendo a ser prominente y Roma resurgirá otra vez, pero el resultado será que se volverán excluyentes, porque no vendrá de Roma la salvación, sino la salvación vendrá de arriba. Las religiones estatales están creciendo y peleando contra el secularismo y están logrando grandes resultados. Los católicos romanos, los ortodoxos, los protestantes y aún los musulmanes forman parte de la gran Babilonia moderna del Apocalipsis. Con creencias divergentes, no importa en la forma, queremos unirnos. Por supuesto, nadie quiere la guerra. Todos queremos paz. Pero la Biblia nos advierte que cuando digan paz, vendrá destrucción repentina. Y eso lo estamos viendo aún hoy. No se podrá formar, establecer, asegurar la paz del mundo mientras la ley de Dios, tal como Él la escribió, no se inscriba en el corazón y en la mente de las personas. Y por eso dice también Dios a través del profeta Isaías, no habrá paz para los impíos, no habrá paz para los malos. Los malos no son como esos malos de la película que a veces se representan, necesariamente no lo son así. Los malos son los que no obedecen la ley de Dios, así de sencillo, aunque puedan parecer buenos y tengan buenas relaciones con todo el mundo. Así que vivimos en toda esta etapa del tiempo del fin en una lucha entre el secularismo contra la globalización religiosa y viceversa. Las más grandes religiones se están uniendo hoy para ver si pueden imponerse al secularismo global, al secularismo, a gobiernos en donde no les importa lo que digan o hagan las religiones, enmarcan la separación de iglesia y Estado. En eso consiste la lucha actual. Apocalipsis 17 dice, en los días cuando el séptimo ángel esté por tocar su trompeta. La sexta trompeta nos dejó en 1840 o en 21 de marzo de 1844, si tenemos en cuenta la escala corrediza. La sexta trompeta ya pasó. No se la menciona más a partir del capítulo 10 de Apocalipsis. Y en cambio se anuncia la séptima trompeta. El ángel con el librito se ubica entre la sexta y la séptima trompetas y dice, el misterio de Dios, cuando empieza a tocar la trompeta, el misterio de Dios terminará o se completará o se cumplirá, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas.
La séptima trompeta implica también el desellamiento de las profecías que el ángel había mandado a Daniel sellar para el tiempo del fin. Daniel no podía entender lo implicado en el tiempo correspondiente a la purificación del santuario. La séptima trompeta, en cambio, abarca el tiempo del juicio. Juan escribió: llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y se vio en su interior el arca de su pacto. Se abrió el tiempo del lugar santísimo. Y cuando se abría la puerta al lugar santísimo, se purificaba el templo. El ángel dice a Juan: toma el librito. Es el librito de Daniel, con ese misterio que Daniel no podía entender, pero que ahora sería entendido. Y al buscar comprendérselo, ¿qué pasaría? Amargará tu estómago, le dice, pero en tu boca será dulce como la miel. Esto ocurrió con el gran chasco de 1844. Vieron el cumplimiento de otras fechas y ahora, frente al momento de la venida de Cristo como esperaban, les resultaba dulce como la miel esas profecías que tenían que ver como las profecías del tiempo del fin, que tenían que ver con el tiempo del fin. Y entonces anunciaron la venida de Cristo y terminó siendo amargo cuando bajó al nivel del vientre. Esto es un símbolo de un chasco. La sexta trompeta ya pasó. Está por ocurrir el gran chasco, según nosotros vemos en Apocalipsis 10. De manera que el ángel se ubica entre la sexta y séptima trompetas. Veamos los 3 puntos claves. La séptima trompeta comienza en el tiempo del fin, pero no se da ninguna fecha para su conclusión. Abarca el tiempo entero de juicio en el lugar santísimo. Se consuma la destrucción de este mundo por los ejércitos celestiales en la batalla final del Armagedón. Vemos estos 3 aspectos relacionados con la séptima trompeta, que será el objeto de estudio del siguiente mensaje. Así que con la séptima trompeta, que comienza en el periodo del tiempo del fin, ya no hay más fechas proféticas. Aquellos que quieran ubicar fechas proféticas están equivocados. La Biblia es clara, el Apocalipsis es claro. Y tiene que ver con todo un periodo de juicio, pero no se nos dio fechas. Se consuma al final la destrucción de este mundo con esos ejércitos celestiales en la batalla final del Armagedón. Querido amigo que me estuviste escuchando hasta aquí, si lo hiciste, te felicito porque quieres conocer más a fondo esas profecías de la Biblia. Cuanto más a fondo estudiamos las profecías de la Biblia, más impresionados quedamos con la planificación divina de este mundo y con la certeza de que nos acercamos a los momentos finales de la historia. Prepárate para recibir al Señor. Preparémonos para recibirlo. ¿Cómo podemos prepararnos? Estudiando la palabra de Dios, buscando hacer como hacían antes, dice el apóstol Pedro, buscando conocer los tiempos a los que se referían los profetas. Nosotros hoy tenemos el librito de Daniel abierto y podemos comprenderlo. Inclinemos el rostro para orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, una vez más venimos a ti, confiados en que tú abrirás nuestra mente y nuestro corazón para entender las verdades, esas certezas que necesitamos para soportar la crisis final que se avecina en el mundo. Ayúdanos a afirmar nuestra fe y ver cómo en cada punto, en cada detalle, se cumplen tus designios. Y queremos que esos designios se cumplan también en nuestra vida. Porque de nada sirve que nos enteremos de todo esto si realmente no nos convertimos a ti, a tu evangelio, a tu ley. Y si no limpiamos nuestra vida con la sangre del Cordero,
que dio su vida para redimirnos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des el triunfo sobre los poderes del mal en esta época decisiva de la historia del mundo. Por Jesús.